Mi hijastra trajo a su novio abusivo a cenar. Mi esposa respondió dándole una cachetada en la cara. Mi hijastra, Lucía, tenía 18 años cuando conoció a su cuarto novio, Gustavo. Ella insistía en que él era amable, divertido y ambicioso. Pero también había dicho lo mismo de Víctor, de 23 años, cuya mayor meta en la vida era romper el récord mundial de más muertes en por League of Legends. O de Diego, de 19 años, cuya idea de regulación emocional era succionar la vida de un vapeador con sabor a unicornio, mientras le mandaba amenazas de muerte a su mamá por mensaje. Pero esta vez fue diferente. Tan pronto como entraron por la puerta, apretó mi mano 3 veces. Nuestra vieja señal de cuando era más joven que significaba «ayúdame». Pero cuando levanté la vista hacia su cara, ella sonreía tan brillante como siempre, y no supe si había sido un accidente o no. La cena comenzó bastante normal. Gustavo tenía un apretón de manos firme, le trajo flores a mi esposa, elogió su sazón, pero yo seguí observando a Lucía, tratando de descifrar qué necesitaba que viera. Fue entonces cuando la vi intentar alcanzar el puré de papa y congelarse. «¿Segura que te vas a comer todo eso, mi amor?», dijo Gustavo. Su voz era ligera, pero sus ojos no. La mano de Lucía se retiró como si hubiera tocado algo caliente. «Creo que no tengo tanta hambre», murmuró, aunque el puré de papa era su favorito. 20 minutos después, Lucía mencionó la fiesta de cumpleaños de su amiga Cynthia el próximo fin de semana. «¿Ya discutimos esto?», dijo Gustavo, cortando su bistec. «No podemos ir o tengo planes. Solo. Ya discutimos esto». Como si ese fuera el fin de la conversación. Lucía se quedó callada, mirando su plato apenas tocado. Quería decir algo, pero la última vez que confronté a uno de los novios de Lucía por su comportamiento controlador, ella lo defendió y me dejó de hablar por 8 meses. 8 meses en los que su mamá me pasaba actualizaciones a escondidas, de festividades perdidas, de tener mi número bloqueado. Resultó que él era peor de lo que jamás hubiera imaginado, pero nunca me perdoné cómo manejé la situación. Estaba observando la mano de Gustavo en el hombro de Lucía cuando el teléfono de ella vibró sobre la mesa. Antes de que pudiera alcanzarlo, Gustavo lo tomó, leyó algo y borró algo. «Spam», dijo, guardándose el teléfono en el bolsillo. Lucía ni siquiera protestó. El tenedor de mi esposa se detuvo a medio camino de su boca. El punto de quiebre llegó cuando empezaron a hablar de una película. «De hecho, me encantó el final», dijo Lucía, «la forma en que ellos». El final fue una basura. La voz de Gustavo fue tajante. «No sé, pensé que fue algo hermoso como». Silencio. Gustavo solo la miró fijamente. «Bueno». La voz de Lucía se hizo más pequeña. Quizás no estaba prestando atención. Aún sin respuesta de él, solo esa mirada fría. «Tienes razón, fue una estupidez. No sé por qué dije eso». El final fue terrible. Gustavo asintió con aprobación y dijo: «Me alegra que estemos en la misma página». Mis manos temblaban bajo la mesa, viendo a mi propia hijastra disculparse por tener una opinión. Cuando Lucía se levantó para ir al baño, Gustavo de hecho dijo: «¿Otra vez?», como si necesitara permiso. Luego la siguió. Ni siquiera fingió que él también necesitaba ir al baño. Simplemente la siguió por el pasillo como si fuera parte de la rutina. Mi esposa me agarró la mano bajo la mesa, apretando lo suficientemente fuerte como para doler. Podíamos oír voces ahogadas, la de Lucía subiendo de tono, la de él manteniéndose nivelada y firme. Regresaron 5 minutos después, con los ojos de Lucía rojos e hinchados. Pero lo que me heló la sangre fue lo que Gustavo sostenía. Su medicamento para la ansiedad. Agitó el frasco distraídamente como si fuera suyo. «Disculpen por eso», dijo, sentándose. «A veces se altera por nada». Incluso mi esposa, que siempre trataba de ver lo mejor en las personas, habló. «Lucía, mija, ¿estás bien?». «Está siendo dramática», respondió Gustavo por ella. «Siempre lo es». Lucía ya no nos miraba a ninguno, solo miraba sus manos cruzadas en su regazo como una niña regañada. Mi Lucía, la que hacía teatro, la que discutía conmigo sobre política, la que cantaba demasiado fuerte en el coche, ahora completamente hueca. Me costó todo mi ser no estampar la cabeza de ese joven directamente contra la pared, y supongo que notó mi enojo, porque fue entonces cuando puso su mano en la parte baja de la espalda de ella, guiándola hacia la puerta principal como si no pudiera caminar sola. Lucía abrazó a mi esposa, luego a mí. Fue cuando lo hizo de nuevo. 3 apretones. Fuertes, deliberados. Todo en mí explotó. «Ella no se va». Gustavo se rió. De hecho, se rió. «Buena esa, señor Reyes, pero es mía». «Ella no le pertenece a nadie», dije, interponiéndome entre ellos. «Se queda aquí». Fue entonces cuando rompió el personaje por completo. «Te dije que se quebraría», gritó Gustavo, «pero no a mí. A Lucía». Estaba sonriendo ahora, con esta sonrisa salvaje y triunfante. «Me debe 5,000 pesos». «¿Espera, qué?». Me quedé allí, congelado. «Funcionó», chilló Lucía. «Toda la cena fue falsa. Lo contraté de mi clase de teatro para que interpretara a un novio abusivo». Las lágrimas de Lucía se detuvieron al instante. «Sabía que todavía me querías». Fue entonces cuando mi esposa abofeteó a Lucía en la cara. «Fuerte». «Mamá», jadeó Lucía sosteniendo su mejilla. «Tú sabes lo que pasó la última vez», dijo mi esposa, con voz gélida. Nadie se mueve. Estoy parado entre mi esposa y Lucía, y el sonido de esa cachetada sigue resonando en mis oídos como si alguien hubiera disparado un arma en la habitación. La mano de Lucía sube lentamente para tocar su mejilla, y su rostro hace algo donde el shock se desvanece y algo más duro toma su lugar. Algo frío y calculador que nunca antes había visto en ella. Gustavo da un paso atrás hacia la puerta, y luego otro, y la sonrisa ha desaparecido por completo ahora.
reemplazada por esta mirada de ojos muy abiertos que me dice que no esperaba que nada de esto fuera real. La mano de mi esposa sigue levantada en el aire como si hubiera olvidado que estaba allí, y puedo ver que está temblando. Toda la situación acaba de pasar de ser una prueba estúpida a algo mucho más grande, algo que ha estado oculto bajo la superficie de nuestra familia por quién sabe cuánto tiempo. Finalmente encuentro mi voz, y sale áspera. Gustavo, tienes que irte. Ahora mismo. Meto la mano en su bolsillo donde puso el teléfono de Lucía antes, y él ni siquiera intenta detenerme. Solo se queda allí parado, asustado. Le devuelvo el teléfono a Lucía, y ella lo toma sin mirarme, su mano temblando tanto como la de mi esposa, sus dedos tocando esa marca roja que se extiende por su mejilla. Mi esposa todavía tiene la mano levantada, y la veo mirarla como si perteneciera a otra persona, como si no pudiera creer lo que acaba de hacer. El comedor se siente demasiado pequeño de repente, demasiado caliente, y puedo oír la respiración de Gustavo acelerándose. Gustavo prácticamente corre. La puerta se cierra de golpe detrás de él, y oigo sus pies en los escalones del porche. Luego la puerta de su coche. Luego el motor arrancando demasiado ruidoso en el vecindario tranquilo. Arranca y las llantas rechinan, y luego solo quedamos nosotros tres aquí. Lucía y mi esposa se miran fijamente a través de la mesa del comedor, y ninguna de ellas se mueve. Las flores que trajo Gustavo siguen en el centro de la mesa, rosas amarillas que probablemente eran falsas ahora que lo pienso, solo más utilería para la actuación. Junto a ellas está el puré de papa que a Lucía no se le permitió comer durante la cena falsa, y toda la escena se siente incorrecta, como si estuviera viendo una obra donde los actores olvidaron sus líneas, y ahora nadie sabe qué hacer a continuación. Agarro el brazo de mi esposa y la jalo hacia el pasillo, no con delicadeza, pero tampoco con brusquedad, solo necesitando alejarla de Lucía antes de que suceda algo más. Mantengo la voz baja, pero no oculto lo enojado que estoy. ¿Qué demonios estabas pensando? Ella se zafa de mi agarre con tanta fuerza que casi pierdo el equilibrio. Lucía sabe exactamente lo que hizo, si sea, y su voz sigue siendo fría, pero ahora hay algo más debajo. Algo que suena a miedo. Esto no es por la cachetada, ¿no entiendes? Tú no estabas allí la última vez. La última vez. Ahí está esa frase de nuevo. Me doy cuenta, parado en nuestro pasillo, de que hay toda una historia aquí, toda una parte de la historia que no conozco, y está afectando todo lo que está sucediendo ahora mismo. Lucía nos sigue al pasillo, y me doy la vuelta esperando que esté llorando o asustada, pero en lugar de eso, se ve casi desafiante. Necesitaba saberlo, dice, y su voz es firme aunque su mejilla está roja brillante. Necesitaba saber si todavía te importaba lo suficiente como para protegerme después de todo lo que pasó antes. Siento que algo se rompe dentro de mí, no exactamente ira, pero algo cercano. Manipular a la gente para que demuestre su amor no es amor, Lucía. Es control. Necesitas entender la diferencia entre esas dos cosas. Ella niega con la cabeza como si yo fuera el que no entiende. Pasaste la prueba. Deberías estar feliz. Demostraste que me defenderías. La discusión no lleva a ninguna parte. Lucía sigue insistiendo en que debería estar agradecido por haber pasado su prueba, por haber demostrado que todavía me importa, que esto demuestra que nuestra relación es real. Mi esposa se queda allí, en silencio y temblando, sin mirarnos a ninguno de los dos. Y me doy cuenta de que no me va a ayudar aquí. Estoy solo tratando de explicarle a mi hijastra por qué montar una relación abusiva como prueba está mal, y ella no está escuchando nada de eso. Finalmente, me rindo. Camino al armario del pasillo y agarro una almohada y una cobija porque no puedo compartir la cama con mi esposa esta noche, no después de verla golpear a nuestra hija, no después de todos estos secretos sobre por la última vez porque nadie me explicará. El sofá de la sala es viejo e incómodo, y me quedo allí mirando el techo durante horas. El sueño no llega fácil. Sigo reproduciendo toda la escena en mi cabeza, preguntándome cuándo debería haber sabido que era falsa, preguntándome qué significa por la última vez, preguntándome cómo llegamos a un punto en el que Lucía piensa que el amor tiene que ser probado y demostrado en lugar de solo confiarse. Llega la mañana y sigo en el sofá. Mi esposa me encuentra allí alrededor de las 6, ya vestida para el trabajo, y no nos decimos nada. Luego, Lucía baja las escaleras y se me revuelve el estómago porque hay un moretón visible formándose en su mejilla, un morado oscuro extendiéndose desde donde conectó la mano de mi esposa. Se ve peor de lo que probablemente es, pero sigue siendo feo. Sigue siendo visible. Sigue siendo prueba de lo que pasó. Mi esposa trata de disculparse, pero sale todo mal, rígido y a la defensiva. Lucía, lo siento, pero llevaste las cosas demasiado lejos con esa escenita. No es una disculpa real. No asume la responsabilidad. Solo culpa a Lucía por hacerlo. Veo que esto va a tomar más que un simple perdón para arreglarse. Después de que mi esposa se va al trabajo, Lucía se encierra en su cuarto y oigo el clic de la cerradura fuerte en la casa silenciosa. Paso la tarde en mi laptop en la mesa de la cocina, escribiendo búsquedas en Google que nunca pensé que tendría que buscar. Control coercitivo. ¿Por qué la gente pone a prueba las relaciones? Respuestas traumáticas. Miedo al abandono. Encuentro artículos en sitios web de psicología, publicaciones en foros de otros padres lidiando con cosas similares, y cuanto más leo, más empieza todo a tener un sentido horrible. El patrón de Lucía de novios terribles, las crisis fabricadas, la necesidad constante de pruebas de amor. No es solo mal juicio o drama adolescente, es algo más profundo, algo roto en cómo entiende las relaciones. Llamo a una línea de ayuda de violencia doméstica porque necesito hablar con alguien que realmente entienda estas cosas. Alguien que no sea yo, ni mi esposa, ni Lucía. La mujer que responde me transfiere con alguien llamada Marlene Herrera, que ha trabajado con familias durante 20 años.
Su voz es tranquila y firme y no suena sorprendida ni crítica cuando le cuento toda la historia. Desde la cena falsa hasta la cachetada y los 8 meses que Lucía me dejó de hablar antes. Ella solo escucha y hace preguntas. ¿Cuándo empezó Lucía a probar las relaciones de esta manera? ¿Ha estado en situaciones genuinamente abusivas antes? ¿Qué pasó durante esos 8 meses que no te hablaba? Cada pregunta me hace darme cuenta de cuán profundo es este problema en realidad. Cuánto no sé sobre lo que ha estado sucediendo con Lucía. Marlene me explica las cosas de una manera que finalmente tiene sentido. El comportamiento de prueba de Lucía es en realidad una respuesta traumática, dice. Generalmente proviene de relaciones pasadas o dinámicas familiares anteriores donde el amor se sentía condicional o inseguro. La señal de los 3 apretones podría ser parte de ese patrón también. Una forma de pedir ayuda que se siente más segura que pedirla directamente. Sugiere planes de seguridad y límites claros en lugar de seguirle el juego con las pruebas. Me da sitios web para revisar, nombres de terapeutas familiares que se especializan en este tipo de cosas, estrategias de comunicación que no involucran manipulación o juegos. Por primera vez desde la cena, siento que tal vez hay un camino a seguir. Como si tal vez pudiéramos arreglar esto en lugar de solo sobrevivir crisis tras crisis. A la mañana siguiente, encuentro a Lucía en la cocina antes de que pueda desaparecer de nuevo en su cuarto. Se está sirviendo café, y le digo que necesitamos hablar sobre cómo van a funcionar las cosas de ahora en adelante. Ella no me mira, pero tampoco se va, así que sigo hablando. Le explico que la quiero y que siempre estaré aquí para ella, pero que ya no voy a jugar a estos juegos de prueba. No más novios falsos, no más situaciones fabricadas para probar mis sentimientos. Pone su taza en la barra con tanta fuerza que el café salpica. Si de verdad me quisieras, no necesitaría reglas, dice. La familia de verdad aparece sin importar qué. La familia de verdad no pone condiciones para preocuparse por el otro. Trato de explicarle que los límites no son lo mismo que las condiciones, pero ella me interrumpe. Dice que los padres de su amigo David harían cualquier cosa por él, sin hacer preguntas y que así es como se ve el amor verdadero. Me doy cuenta de que ella genuinamente cree que el amor significa tener 0 límites. Que pedirle a alguien que respete reglas básicas es lo mismo que no importarle en absoluto. La conversación no lleva a ninguna parte y ella agarra su café y se dirige de nuevo escaleras arriba. Mi esposa me encuentra en la sala 1 hora después, mirando a la nada. Se sienta a mi lado y empieza a hablar con esta voz cuidadosa sobre cómo Lucía ha pasado por mucho. Le preguntó a qué se refiere con mucho y se queda callada. Presiono más, preguntando sobre qué pasó la última vez. Lo que mencionó cuando abofeteó a Lucía. Ella niega con la cabeza y dice que algunas cosas son entre ella y Lucía, que yo no entendería porque no estuve allí. El secretismo me enoja tanto que apenas puedo quedarme quieto. Le digo que se supone que debo ayudar a arreglar esta familia, pero estoy trabajando con la mitad de la información. ¿Cómo se supone que tome buenas decisiones cuando me estás ocultando partes enormes de la historia? Se levanta y dice que no todo es de mi incumbencia, que Lucía es su hija y que parte de la historia es privada. Le digo que mantener secretos es parte del problema, que no podemos construir confianza como familia si 2 de nosotros mantenemos al tercero en la oscuridad. Se va sin responder. Esa noche, Lucía baja las escaleras con una mochila. Anuncia que se va a quedar en casa de Cynthia por unos días porque no puede estar cerca de gente que no confía en ella. Mi esposa está sentada en el sofá y no dice nada. No intenta detener a Lucía ni pedirle que se quede. Siento ese viejo pánico creciendo en mi pecho. El mismo sentimiento de cuando Lucía me bloqueó por 8 meses antes. Mi cerebro me grita que haga algo, que diga algo, que haga que se quede, pero me obligo a recordar lo que dijo Marlene sobre la manipulación y ceder a las pruebas. Le digo a Lucía que espero que se la pase bien en casa de Cynthia y que mande un mensaje si necesita algo. Se ve sorprendida, quizás decepcionada de que no esté peleando más. Se va y la casa se siente vacía e incorrecta. Después de que Lucía se va, saco mi teléfono y le mando un mensaje. Lo mantengo simple. Solo que la quiero y que estoy aquí cuando esté lista para hablar, pero que nuestra relación necesita construirse sobre la honestidad en lugar de pruebas. Miro mi teléfono durante las siguientes 3 horas, esperando una respuesta. Nada llega. Ceno solo porque mi esposa se encerró en nuestra habitación. Veo la televisión sin realmente verla, reviso mi teléfono cada 5 minutos. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono vibra, y es solo una palabra de Lucía. Ok, eso es todo, solo ok. Pero no bloqueó mi número y respondió. Así que lo tomo como algo. Mi esposa sale de la habitación alrededor de las 11 y terminamos teniendo la peor pelea que hemos tenido en años. Exijo saber qué pasó con el novio anterior. El que fue peor de lo que imaginaba. Le pregunto por qué pensó que golpear a Lucía era aceptable y de qué tiene tanto miedo. Empieza a llorar y me dice que tiene miedo de perder a Lucía otra vez, que los 8 meses que Lucía nos bloqueó casi la destruyeron. No podía dormir, no podía comer. Pasaba cada día preguntándose si Lucía estaba a salvo, herida o muerta. Pero sigue sin explicar qué desencadenó el bloqueo o por qué tiene tanto miedo de que vuelva a pasar. Presiono más y ella se pone a la defensiva, diciendo que no sé lo que es cargar a un hijo y criarlo y verlo lastimarse a sí mismo. Le digo que eso no es justo, que he sido el padrastro de Lucía desde que tenía 12 años y que yo también la quiero. Damos vueltas en círculos hasta que ambos estamos agotados y ella regresa a la habitación, sola. Termino en el sofá otra vez. A la mañana siguiente, mi teléfono me despierta con una notificación. Es un mensaje largo de Lucía. Mucho más largo que cualquier cosa que haya dicho en persona. Escribe que tiene miedo de ser ignorada o hecha a un lado. Que cada vez que alguien dice que le importa, eventualmente dejan de aparecer. Que crea estas situaciones para poner a prueba a la gente porque necesita saber si realmente lucharán por ella cuando importe. Dice que la cena con Gustavo se suponía que demostraría que todavía me importaba lo suficiente como para protegerla. Incluso después de los 8 meses de silencio. No es exactamente una disculpa y no dice que las pruebas estuvieran mal.
pero es honesta de una manera que no ha sido cara a cara, y lo tomo como un progreso. Lo leo 3 veces antes de responder que entiendo tener miedo, pero que hay formas más saludables de pedir seguridad. Ella no responde, pero siento que tal vez abrimos algo. Paso la mañana pensando en la historia del actor y algo me molesta. Necesito verificar que toda la cena fue realmente lo que Lucía afirmó y no algo peor. Busco a la instructora de teatro de Lucía en línea y encuentro el correo electrónico de Sofía Campos en el sitio web de la universidad. Le envío un mensaje explicando quién soy y preguntando si puede confirmar que Lucía contrató a Gustavo para un proyecto de estudio de escena. Responde en 1 hora y acepta reunirse conmigo en un café cerca del campus. Cuando llego, ella ya está sentada en una mesa con papeles esparcidos. Confirma que Lucía sí contrató a Gustavo para un proyecto, pero admite que estaba preocupada. Lucía le pidió específicamente que actuara intensamente controlador y parecía demasiado personal, demasiado específico. Sofía dice que casi jala a Lucía a un lado para preguntarle si todo estaba bien en casa, pero no quiso sobrepasarse. Sofía sigue hablando y menciona que Lucía ha estado eligiendo material cada vez más oscuro para sus actuaciones últimamente, siempre interpretando a víctimas o personas en situaciones de crisis. Está preocupada de que Lucía esté procesando algo real a través de su actuación, usando el escenario para procesar un trauma real en lugar de solo estudiar la técnica. Le agradezco por la información y por preocuparse lo suficiente como para notarlo. Mientras conduzco a casa, me doy cuenta de que Lucía ha estado pidiendo ayuda a su manera todo este tiempo. Simplemente no lo suficientemente directo como para que alguien lo capte. Las elecciones de teatro, la crisis fabricada con Gustavo, incluso la señal de los 3 apretones. Ha estado gritando por ayuda, pero en código. Me detengo y llamo a Marlene. Le pregunto si estaría dispuesta a reunirse con Lucía y conmigo, juntos, solo como una tercera parte neutral para ayudarnos a comunicarnos de verdad. Lo piensa y sugiere un café en un lugar público donde Lucía pueda sentirse más segura que en una oficina formal. Un lugar casual donde la conversación pueda darse naturalmente. Le agradezco y cuelgo. Luego le envío un mensaje a Lucía sin presionarla ni hacerle exigencias. Solo una invitación para reunirse conmigo y Marlene para hablar. Sin expectativas. Sin requisitos. Solo una oferta para intentarlo. Le digo que puede llevar a Cynthia si quiere apoyo. Luego, espero. 2 días después, Lucía responde diciendo ok. Nos reunimos en un café diferente. Uno más cercano a la casa de Cynthia. Marlene llega primero y elige una mesa cerca de la ventana. Lucía llega 10 minutos tarde y se sienta lo más lejos posible de mí sin dejar de estar en la misma mesa. Marlene comienza agradeciéndonos a ambos por estar dispuestos a hablar y establece algunas reglas básicas sobre el respeto y la escucha. Luego, guía suavemente la conversación hacia lo que Lucía realmente necesita versus lo que ha estado pidiendo a través de sus pruebas. Lucía sigue insistiendo en que el amor verdadero significa una intervención grande y dramática. Que si a alguien realmente le importa, moverá montañas y derribará puertas. Marlene escucha, y luego señala cuidadosamente que el amor verdadero también significa respetar la independencia de alguien y creer en lo que te dicen, que probar constantemente y crear crisis en realidad aleja a la gente en lugar de acercarla. Lucía discute, pero puedo verla procesándolo, dándole vueltas a las palabras en su cabeza. Marlene se inclina hacia adelante y pone sus manos planas sobre la mesa entre nosotros. Dice que las pruebas que Lucía ha estado haciendo no solo son injustas, sino que en realidad son peligrosas. Explica que cuando Lucía contrata a alguien para que actúe de forma abusiva, se está poniendo a sí misma en una situación en la que tiene que experimentar esos comportamientos controladores de verdad, incluso si es una actuación. Tu cuerpo no sabe que es falso cuando alguien critica tus elecciones de comida o te sigue al baño. La respuesta de miedo es real. El estrés es real y te estás retraumatizando cada vez que organizas uno de estos escenarios. Lucía empieza a discutir, pero Marlene continúa. Señala que estas pruebas también nos ponen una presión injusta a mí y a mi esposa para probarnos a nosotros mismos en situaciones imposibles en las que estamos condenados si intervenimos y condenados si no lo hacemos. No hay forma de ganar porque Lucía ya ha decidido cuál debería ser la respuesta correcta y si no coincidimos con ese guión exacto, entonces hemos fallado. Marlene sugiere que creemos un nuevo sistema de señales juntos, algo que Lucía pueda usar cuando genuinamente necesite ayuda, pero sin todo el teatro y la crisis fabricada. Lucía juguetea con su servilleta y pregunta cómo se vería eso. Marlene saca una pequeña libreta y empieza a escribir ideas. Quizás un mensaje de texto específico que signifique necesito apoyo ahora mismo o una llamada telefónica con una frase clave que indique peligro real versus solo reportarse. Algo claro y directo que no requiera que nadie descifre significados ocultos o pase pruebas secretas. Observo la cara de Lucía mientras Marlene habla y puedo ver sus engranajes girando, considerándolo, pero también resistiéndose. Dice que la comunicación directa se siente demasiado vulnerable, como si estuviera admitiendo que necesito ayuda en lugar de hacer que la gente demuestre que le importa lo suficiente como para notarlo. Marlene asiente y dice que ese es exactamente el punto, que la verdadera seguridad proviene de poder pedir claramente y confiar en la respuesta, no de forzar a la gente a adivinar y esperar que adivinen correctamente. Pasamos otros 20 minutos trabajando en diferentes opciones y para cuando nuestras tazas de café están vacías, hemos esbozado algunas reglas básicas de comunicación para la familia. 0 contacto físico durante las discusiones, punto. Límites de tiempo en conversaciones difíciles para que nadie quede atrapado en una pelea que dure horas. Cualquiera puede pedir una pausa si las cosas se calientan demasiado y la otra persona tiene que respetar eso y retroceder. Lucía mira la lista que Marlene ha escrito y dice que se siente demasiado formal, demasiado como una reunión de negocios en lugar de una familia. Le digo que la estructura no es lo opuesto al amor. A veces es lo que hace posible el amor cuando todo lo demás es un caos.
Marlene agrega que estas reglas protegen a todos, incluida Lucía, porque crean previsibilidad y seguridad en lugar de minas terrestres emocionales. Lucía finalmente asiente y dice que lo intentará, pero que no promete nada. No es mucho, pero es algo concreto y puedo decir que está cautelosamente dispuesta a darle una oportunidad, aunque esté asustada. Llego a casa alrededor de la hora de la cena y mi esposa está en la cocina preparando pasta. Le cuento sobre la reunión en el café y sugiero que traigamos a un mediador para que nos ayude a todos a comunicarnos mejor. Ella deja de revolver la salsa y dice absolutamente no, que no va a hablar de sus asuntos personales con un extraño que cree que puede arreglar todo con hojas de trabajo y gráficos de sentimientos. Insisto, y digo que claramente necesitamos ayuda porque lo que estamos haciendo no está funcionando. Ella responde bruscamente que irá a terapia familiar si eso ayuda a Lucía, pero que no va a discutir su propio pasado con nadie fuera de la familia. Señalo que su pasado está afectando claramente lo que está sucediendo ahora mismo, que la cachetada vino de algún lugar más profundo que solo estar enojada por la prueba de Lucía. Golpea la cuchara contra la barra y dice que algunas cosas son privadas, que no todo necesita ser sacado a la luz y analizado. Puedo ver sus manos temblando y sé que estoy presionando en territorio que ella no quiere explorar. Nos quedamos allí en un tenso silencio por un minuto antes de que ella diga está bien, que hará la terapia familiar. Pero ese es su límite. Al menos está dispuesta a presentarse y eso es más de lo que tenía hace una hora. A la mañana siguiente, empiezo a buscar terapeutas familiares en línea. Leo docenas de perfiles buscando a alguien que se especialice en trauma y problemas de límites. Alguien que realmente pueda entender con lo que estamos lidiando. Encuentro a un terapeuta llamado Alejandro Torres, cuyo sitio web menciona experiencia con conflictos familiares y patrones de relación. Su enfoque se centra en crear seguridad y comunicación clara, lo que suena exactamente a lo que Marlene estaba hablando. Llamo a su consultorio y la recepcionista dice que tiene un espacio disponible el próximo miércoles a las 4. Lo agendo de inmediato sin siquiera consultar primero con mi esposa porque sé que si espero, podría cambiar de opinión. El acto de programar la cita me hace sentir que finalmente estamos haciendo algo constructivo en lugar de solo rebotar de crisis en crisis. Le envío un mensaje a mi esposa y a Lucía con los detalles de la cita, y ninguna de ellas responde de inmediato. Pero al menos lo puse en marcha. Esa noche, encuentro a Lucía en su cuarto revisando su teléfono. Toco en el marco de la puerta y pregunto si podemos hablar. Se encoge de hombros y lo tomo como permiso para sentarme en el borde de su cama. Le digo que necesito disculparme por cómo manejé las cosas con su novio anterior. El de antes de la actuación de Gustavo. Le expliqué que entré demasiado duro y demasiado agresivo, que hice exigencias en lugar de ofrecer apoyo y la alejé cuando más me necesitaba. Ella baja su teléfono y de hecho me mira. Digo que estaba tan asustado de perderla que traté de controlar la situación. Y al hacerlo, me convertí en parte del problema en lugar de parte de la solución. Pero también soy claro en que no cometeré el error opuesto ahora de no tener ningún límite en absoluto. Le digo que la quiero lo suficiente como para dejarla tomar sus propias decisiones, pero también la quiero lo suficiente como para ser honesto cuando creo que esas decisiones son peligrosas. Ella escucha sin interrumpir y puedo verla procesando lo que estoy diciendo, tratando de averiguar si lo digo en serio o si esto es solo otra manipulación. No intento llenar el silencio. Solo la dejo pensar. Después de un rato, pregunta qué habría sido diferente si lo hubiera manejado mejor en ese entonces. Le digo que habría hecho más preguntas en lugar de hacer declaraciones. Habría ofrecido recursos en lugar de ultimátums y habría dejado claro que estaba allí independientemente de sus decisiones en lugar de hacer que mi apoyo fuera condicional a que ella lo dejara. Ella asiente lentamente y puedo decir que está procesando la diferencia entre admitir la culpa y abandonar los estándares. Lucía empieza a hablar sobre el ex que la asustó. El que vino antes de Gustavo. Describe cómo la aisló de sus amigos haciéndola sentir culpable cada vez que quería salir con alguien más, cómo rastreaba su ubicación constantemente y le enviaba mensajes a los pocos minutos si iba a algún lugar que él no aprobaba. Habla sobre cómo comentaba todo lo que comía, haciéndola sentir que su cuerpo era su proyecto a gestionar. Su voz se vuelve más baja mientras me cuenta sobre un susto médico en el que terminó en urgencias después de que él la había estado presionando para que se saltara comidas durante semanas. Había estado mareada y débil y finalmente se desmayó en la escuela. La enfermera llamó a una ambulancia y la mantuvieron durante la noche en observación y con suero. De repente, el momento del puré de papa de la cena tiene un sentido repugnante. El comentario de Gustavo sobre que ella comiera no fue solo una elección de actuación al azar. Lucía le había pedido específicamente que hiciera eso porque era su detonante real. Su experiencia real. Estaba probando si yo notaría e intervendría cuando alguien controlara su comida porque la última vez nadie lo había notado hasta que ella estuvo en el hospital. Me siento enfermo pensando en lo cerca que estuvimos de pasarlo por alto de nuevo y cómo la crisis fabricada fue en realidad su forma de preguntar si alguien la protegería de que volviera a suceder lo real. Oigo la puerta principal abrirse y la voz de mi esposa gritando que ya llegó. Lucía y yo seguimos sentados en su cama y mi esposa aparece en la puerta preguntando de qué estamos hablando. Lucía duda, pero luego continúa su historia, contándole a su mamá sobre el susto médico y la estadía en el hospital. Mi esposa se queda completamente inmóvil en la puerta. Luego admite en voz baja que ella pagó todas las facturas médicas de Lucía de ese incidente sin decírmelo. Dice que no quería involucrarme porque tenía miedo de que yo llamara a la policía o intentara presentar cargos y entonces Lucía tendría que elegir entre apoyar un caso contra su novio o protegerlo. Mi esposa estaba segura de que Lucía elegiría al novio y desaparecería de nuevo. Así que manejó todo en silencio y me mantuvo en la oscuridad. Pensó que nos estaba protegiendo a ambos, pero en realidad solo se estaba protegiendo a sí misma de tener que ver a Lucía elegir a alguien más por encima de la familia otra vez. Me levanto de la cama de Lucía y estoy temblando de ira. Le pregunto a mi esposa cómo pudo ocultarme algo tan serio.
¿Cómo pudo ver a nuestra hija terminar en urgencias y no decírmelo? Me sigue al pasillo y dice que no entiendo lo que es ver a tu hija destruirse a sí misma y sentirte completamente impotente para detenerlo. Le respondo que ocultar la verdad no protege a nadie, solo retrasa la explosión hasta que todo es peor. Ella sigue diciendo que yo no estuve allí durante los 8 meses que Lucía nos bloqueó. No vi lo que le hizo perder a su hija. Le recuerdo que yo también perdí a Lucía durante esos meses, que Lucía bloqueó mi número igual que bloqueó el de ella. La voz de mi esposa se vuelve más fuerte y dice que es diferente cuando es tu hija biológica. Que no puedo entender posiblemente el terror específico de ver a Lucía repetir sus errores. Le digo que eso es una estupidez. Que ser padrastro no significa que quiera menos a Lucía o me preocupe menos por ella. Estamos parados en el pasillo, casi gritando ahora, y puedo oír la puerta de Lucía cerrarse mientras se encierra en su cuarto. Mi esposa dice que estoy haciendo que esto se trate de mí cuando debería tratarse de Lucía, y yo digo que ella es la que hizo que se tratara de sí misma al guardar secretos y tomar decisiones unilaterales que nos afectaron a todos. En medio de nuestra discusión, mi esposa de repente se quiebra. Su voz baja y me dice que ella estuvo en una relación abusiva cuando era adolescente, antes de que naciera Lucía. Dice que su novio de entonces era controlador y manipulador, y cuando su propia madre finalmente se dio cuenta, su madre la abofeteó en la cara por defenderlo. Dice que ver a Lucía con parejas controladoras le trae de vuelta cada terrible recuerdo de ser esa chica que no podía ver lo que le estaba sucediendo. Había jurado que nunca sería como su madre, nunca recurriría a la violencia, nunca lastimaría a su propia hija de la manera en que ella había sido lastimada. Pero entonces Lucía montó esa cena, y mi esposa se vio a sí misma a los 18 años, defendiendo a un novio terrible, y algo dentro de ella se rompió. Dice que se convirtió exactamente en lo que prometió que nunca sería y ahora entiende por qué su madre lo hizo, aunque estuviera mal. La revelación me golpea como un golpe físico porque de repente todo tiene sentido. El secretismo, el miedo, la reacción violenta. Tanto mi esposa como Lucía están operando desde un trauma profundo que yo he estado tratando como simple mal juicio o malas decisiones. Me quedo despierto hasta tarde esa noche después de que mi esposa se va a la cama. Me siento en la sala en la oscuridad, pensando en mi papel como padrastro, y dónde están realmente los límites de ese papel. No puedo arreglar su pasado y no puedo deshacer los patrones que se establecieron antes de que yo siquiera las conociera. Pero tal vez puedo ayudarlas a no repetir esos patrones en el futuro. Tal vez puedo ser el punto estable que no reacciona desde el trauma. La persona que responde claramente en lugar de desde el miedo. Pienso en los 3 apretones de Lucía y cómo vinieron de su padre biológico tratando de darle una señal de seguridad. Pienso en la madre de mi esposa abofeteándola y cómo esa violencia resonó a través de los años hasta que mi esposa le hizo lo mismo a Lucía. Pienso en todas las formas en que el trauma se transmite y lo difícil que es romper esos ciclos cuando estás dentro de ellos. No tengo respuestas, pero al menos ahora entiendo mejor las preguntas. No es mucho, pero es algo, y ahora mismo, algo es todo lo que tengo para trabajar. 3 días después, entramos al consultorio de Alejandro para nuestra primera sesión, y el aire se sentía denso con todo lo que no estábamos diciendo. La sala de espera tenía esas pinturas genéricas de naturaleza, y una máquina de ruido blanco que no era lo suficientemente fuerte como para cubrir el sonido de alguien llorando en otro cuarto. Mi esposa se sentó en un extremo del sofá, Lucía en el otro, y yo tomé la silla porque sentarme entre ellas se sentía incorrecto. Alejandro salió exactamente a tiempo. Un tipo alto, tal vez en sus 50, con cabello entrecano y el tipo de rostro tranquilo que me hizo pensar que había oído cosas peores que nuestra historia. Su consultorio tenía más de esas pinturas de naturaleza y una caja de pañuelos en cada superficie, como si esperara lágrimas. Todos nos sentamos en su sofá y nadie se miraba. Lucía se hurgaba el esmalte de uñas. Mi esposa miraba sus manos. Yo miraba el reloj en la pared avanzar y me preguntaba cuánto tiempo podríamos sentarnos en silencio antes de que alguien se quebrara. Alejandro no perdió el tiempo en charlas triviales. Nos miró a cada uno y dijo que necesitábamos abordar la violencia física primero porque ese era el mayor problema de seguridad. La cara de mi esposa se puso roja, pero asintió. Explicó que golpear nunca estaba bien, sin importar lo que alguien hiciera o dijera, que la seguridad física tenía que ser la base para cualquier trabajo familiar. Le preguntó a mi esposa directamente si podía comprometerse a nunca golpear a Lucía de nuevo, independientemente de lo que sucediera. Mi esposa dijo sí con una vocecita que nunca le había oído. Alejandro se volvió hacia Lucía y le preguntó si se sentía segura en casa y Lucía dudó antes de decir que ya no sabía. Esa respuesta me golpeó más fuerte de lo que esperaba porque Lucía siempre había estado tan segura de todo. Alejandro escribió algo y luego estableció las reglas básicas. No gritar durante las sesiones. Cualquiera podía pedir un tiempo fuera si necesitaba espacio. Trabajaríamos en herramientas de comunicación antes de sumergirnos en las cosas más profundas. Dijo que la terapia no se trataba de asignar culpas, sino de cambiar patrones que no estaban funcionando. Mi esposa se movió en el sofá y pude decir que quería defenderse, pero se quedó callada. Alejandro le preguntó a mi esposa si quería decirle algo a Lucía sobre lo que pasó en la cena. Mi esposa se giró para mirar a Lucía por primera vez desde que nos sentamos. Tomó aire y se disculpó por golpearla. No la media disculpa defensiva de antes, sino una real en la que dijo que estuvo completamente equivocada y que no había excusa para lo que hizo. Dijo que dejó que su propio miedo e ira controlaran sus acciones y que eso no fue justo para Lucía. Prometió trabajar en sus reacciones en su propia terapia para que no volviera a suceder. Observé las manos de mi esposa temblar mientras hablaba y me di cuenta de cuánto le costó ser tan abierta. Lucía escuchó sin cambiar de expresión. Cuando mi esposa terminó, Lucía dijo, «Ok», pero su voz era plana.
Alejandro le preguntó a Lucía cómo se sentía con la disculpa, y Lucía dijo que las palabras eran fáciles, pero que necesitaba ver un cambio real con el tiempo. Dijo que había oído disculpas antes de personas que no las decían en serio. Era justo, pero también fue doloroso ver la cara de mi esposa decaer. Alejandro asintió y dijo que eso era razonable, que la confianza se reconstruye a través de acciones consistentes, no de promesas. Le preguntó a Lucía si tenía algo que quisiera decir sobre la escenita de la cena y Lucía se cruzó de brazos. Dijo que sabía que estaba mal, pero que no sabía de qué otra manera averiguar si todavía me importaba después de todo lo que pasó antes. Alejandro preguntó, ¿qué pasó antes? Y Lucía se quedó callada. Intervine y expliqué sobre el bloqueo de 8 meses cuando confronté a su novio anterior. Lucía dijo que la hice elegir entre su familia y alguien que amaba, y que eligió mal. Dije que estaba tratando de protegerla y ella dijo que estaba tratando de controlarla. Alejandro nos detuvo antes de que escalara y dijo que desempacaríamos esa historia más tarde, pero que ahora mismo necesitábamos herramientas para avanzar. Nos dio tarea. Cada persona tenía que escribir una carta expresando sus necesidades y límites sin atacar a las otras personas. Dijo que el objetivo era comunicar lo que queríamos en lugar de solo reaccionar a lo que temíamos. Nos entregó a cada uno una hoja de trabajo con indicaciones como necesito, mi límite es, y me siento seguro cuando. Lucía tomó la suya y la dobló de inmediato. Mi esposa guardó la suya en su bolso. Sostuve la mía y me pregunté cómo se suponía que iba a poner todo en palabras en un papel. La sesión terminó y salimos al estacionamiento en silencio. Lucía se subió al asiento trasero y se puso los audífonos. Mi esposa condujo y yo me senté en el asiento del copiloto, pensando en todo lo que dijo Alejandro. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Marlene y le pregunté si tenía tiempo para vernos. Sugirió un café esa tarde en un lugar cerca de su oficina. Llegué temprano y pedí un café negro que sabía a quemado. Pero me lo tomé de todos modos. Marlene llegó con una carpeta llena de papeles y nos sentamos en un reservado en la esquina, lejos de otras personas. Me preguntó cómo había ido la sesión de terapia y le di la versión corta. Luego le pedí consejos prácticos sobre cómo apoyar a Lucía sin controlarla. Marlene sacó artículos impresos sobre seguridad tecnológica y límites en las citas. Explicó que Lucía necesitaba practicar tomar sus propias decisiones de manera segura, con planes de respaldo, en lugar de que yo vigilara cada uno de sus movimientos. Sugirió que me ofreciera hacer su contacto de emergencia, alguien a quien pudiera llamar si una cita salía mal o se sentía insegura. Dijo que Lucía debería tener su ubicación compartida voluntariamente durante las primeras citas, pero no como un requisito que yo impusiera. La diferencia era darle herramientas a Lucía versus tomar el control de sus decisiones. Marlene enfatizó que Lucía tenía 18 años y estaba aprendiendo a protegerse a sí misma, y mi trabajo era apoyar ese aprendizaje, no impedir que tuviera experiencias. Dijo que lo peor que podía hacer era crear reglas que hicieran que Lucía me ocultara cosas. Tomé notas en mi teléfono mientras Marlene hablaba. Me dio una lista de focos rojos y focos verdes en las relaciones que podía compartir con Lucía si ella quería. Dijo que algunos padres hacen citas de práctica con sus hijos para hablar sobre escenarios, pero solo si el hijo estaba abierto a ello. Al final del café, sentí que tenía pasos reales a seguir en lugar de solo pánico y preocupación. Esa noche, Lucía entró a la cocina mientras yo preparaba la cena. Tenía su teléfono en la mano y me preguntó si podíamos hablar. Apagué la estufa y nos sentamos en la mesa. Lucía abrió una nota en su teléfono y me mostró una lista que había hecho. Se titulaba Focos rojos y verdes en las relaciones. Los focos rojos incluían cosas como controlar lo que vestía, revisar su teléfono sin permiso y aislarla de sus amigos. Los focos verdes incluían respetar sus opiniones, apoyar sus metas y aceptar cuando decía que no. Dijo que había estado leyendo cosas de terapia en línea y quería asegurarse de poder reconocer patrones malos antes de involucrarse demasiado. Me preguntó si la ayudaría a mantenerse fiel a sus propios estándares. Sentí que algo cambiaba en mi pecho porque estaba pidiendo apoyo en lugar de ponerme a prueba. Le dije que sí de inmediato. Dije que no la vigilaría como un guardia de prisión, pero que sería honesto si veía focos rojos y que confiaría en ella para tomar sus propias decisiones. Lucía asintió y guardó la lista. Me preguntó si creía que alguna vez encontraría a alguien que realmente respetara sus límites y le dije que sí, pero que podría llevar tiempo encontrar a la persona adecuada. Nos quedamos sentados allí por un minuto en un silencio cómodo. Luego Lucía admitió que tenía miedo de que nadie la quisiera lo suficiente como para quedarse sin ser manipulado para hacerlo. Le dije que yo también tenía miedo. Miedo de presionar demasiado y perderla de nuevo, o de retroceder demasiado y fallar en protegerla cuando realmente necesitara ayuda. Simplemente nos quedamos con ese miedo juntos, sin tratar de arreglarlo o hacer promesas que no podíamos cumplir. Más tarde esa noche, después de que Lucía se fue a su cuarto, mi esposa y yo tuvimos una larga conversación en nuestra habitación. Finalmente nos pusimos de acuerdo sobre nuestro enfoque. No más pruebas de Lucía, no más violencia de mi esposa, no más rescates secretos o decisiones que dejaran a la otra persona fuera. Mi esposa dijo que tenía miedo de perder a Lucía y yo dije que también. Pero nuestros patrones actuales estaban alejando a Lucía más rápido de lo que cualquier otra cosa podría hacerlo. Acordamos intentar algo diferente, aunque se sintiera incómodo e incierto. No teníamos todas las respuestas, pero al menos estábamos trabajando juntos en lugar de uno contra el otro. 2 días después, Lucía mencionó que le había enviado un mensaje a Gustavo para agradecerle por seguirle el juego con la escena de la cena. Lo mencionó casualmente mientras veíamos la televisión, como si no fuera la gran cosa. Sentí esa vieja campana de alarma sonando en mi cabeza. Mantener contacto con el falso novio abusivo parecía un problema de límites, aunque solo estuviera actuando.
pero respiré hondo y le pregunté al respecto en lugar de sermonearla. Lucía dijo que se sentía mal de que él se hubiera visto arrastrado al drama familiar y quería asegurarse de que no hubiera resentimientos. Le pregunté si planeaba seguir en contacto con él y se encogió de hombros y dijo probablemente no, pero que tenían clase de teatro juntos, así que lo vería por ahí. Le dije que entendía, pero que me preocupaba que se difuminaran las líneas entre la actuación y la realidad. Lucía puso los ojos en blanco, pero no se puso a la defensiva. A la mañana siguiente, Lucía bajó las escaleras visiblemente molesta. Me mostró su teléfono donde Gustavo había publicado sobre toda la escenita de la cena en las redes sociales. Lo había escrito como una historia divertida de teatro sin usar el nombre de Lucía, pero incluyó suficientes detalles como para que la gente de la escuela lo descubriera. Los amigos comentaban y le hacían preguntas a Lucía. Estaba completamente mortificada. Lucía me culpó por hacerla sentir que necesitaba ponerme a prueba en primer lugar. Dijo que si yo hubiera sido un padre normal que confiara en ella, nunca habría contratado a Gustavo, y nada de esto habría sucedido. Mantuve la calma aunque quería gritar. Señalé que sus elecciones crearon la situación. Dije que estaba tratando de entender qué pasó para poder responder de la manera correcta en lugar de solo reaccionar a ciegas. Lucía dijo que la humillé al verificar con Sofía lo del actor, que la traté como a una niña que necesitaba verificación. Le expliqué que después de todo lo que pasó, necesitaba saber si la situación era real o actuada antes de decidir cómo manejarla. Lucía dijo que debería haberle creído y yo le dije que acababa de pasar toda una noche mintiéndome en la cara, así que la confianza era complicada en este momento. Discutimos hasta que Lucía se fue furiosa a su cuarto y cerró la puerta de golpe. Saqué mi teléfono y encontré el número de Gustavo a través de la lista de contactos del departamento de teatro. Mis manos temblaban un poco mientras escribía el mensaje explicando que la publicación estaba causando problemas reales a Lucía en la escuela, que la gente estaba chismeando y haciendo preguntas que ella no quería responder. Lo mantuve corto y directo, preguntándole si podía bajarlo. Respondió en 10 minutos diciendo que no tenía idea de que se haría tan grande, que pensó que era solo una historia divertida detrás de cámaras. La publicación desapareció de su cuenta 20 minutos después. Lucía salió de su cuarto una hora después y me vio en mi teléfono. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije que había contactado a Gustavo sobre la publicación. Su cara se puso roja y me acusó de controlar su historia, de tomar decisiones sobre su vida sin preguntar. Mantuve la calma y le expliqué que la publicación estaba causando un daño continuo y que hice lo que pensé que era correcto para protegerla de más consecuencias. Dijo que no tenía derecho a hablar por ella y estuve de acuerdo, pero que tampoco me iba a quedar de brazos cruzados viéndola lastimarse cuando podía hacer algo al respecto. Regresó a su cuarto sin decir otra palabra. Nuestra segunda sesión de terapia ocurrió 3 días después. Alejandro nos hizo sentarnos en formación de triángulo con él en un punto, y Lucía y yo en los otros 2. Explicó que íbamos a practicar diferentes maneras en que Lucía podía pedir ayuda sin crear situaciones de crisis. Lucía se cruzó de brazos y dijo que esto era estúpido, que ella sabía cómo pedir las cosas. Alejandro se mantuvo paciente y dijo que lo intentaríamos de todos modos. Le dio a Lucía un escenario en el que necesitaba que la recogieran de una fiesta y se sentía insegura. Se suponía que debía practicar llamándome directamente en lugar de enviar señales codificadas o crear una prueba. Lucía puso los ojos en blanco y fingió hacer la llamada. Su voz plana y sarcástica. Alejandro la detuvo y le pidió que lo intentara de nuevo con sentimiento real, imaginando que realmente necesitaba ayuda. Se resistió por otros minutos, haciendo bromas y desviando el tema. Pero Alejandro siguió redirigiéndola suavemente de regreso al ejercicio. Finalmente lo intentó de verdad. Su voz se hizo más pequeña mientras decía las palabras pidiendo que la recogiera. Algo cambió en la habitación cuando realmente lo dijo en voz alta sin la capa protectora de sarcasmo. Hicimos 3 escenarios más. Uno donde Lucía no estaba de acuerdo con un novio sobre planes. Uno donde se sentía incómoda con el comportamiento de alguien. Uno donde necesitaba decirnos que cometió un error. Cada vez se volvía un poco más fácil, aunque Lucía todavía hacía comentarios sobre lo artificial que se sentía. Alejandro señaló que las nuevas habilidades siempre se sienten raras al principio. Así es como sabes que realmente estás aprendiendo algo en lugar de solo hacer lo que ya sabes. Mi esposa observaba desde un lado de la habitación, sin participar pero tampoco yéndose. Alejandro la tenía allí como testigo, asegurándose de que viera a Lucía practicando la comunicación directa para que pudiera reconocerla cuando sucediera en casa. Durante el descanso, Lucía se levantó para ir al baño y Alejandro salió para tomar una llamada. Me quedé allí mirando las tarjetas de rol que había dejado sobre la mesa, cada una con un escenario diferente escrito. Cuando Lucía regresó, se sentó a mi lado en lugar de frente a mí. Tomó una de las tarjetas y le dio la vuelta en sus manos. Luego dijo algo que me oprimió el pecho. Me dijo que la señal de los 3 apretones venía de su padre biológico, que se la enseñó cuando era muy pequeña en caso de que alguna vez se sintiera insegura cerca de otros adultos. Dijo que él se fue cuando ella tenía 7 años y nunca lo volvió a ver. Dijo que había estado tratando de recrear ese sentimiento de ser protegida desde entonces. De tener a alguien que notara su señal y fuera a buscarla sin importar qué. Su voz se volvió baja cuando dijo que sabía que estaba mal usar una señal de alguien que la abandonó, pero que era lo único que le quedaba de él que se sentía como amor. Todo encajó en su lugar. El patrón de novios terribles, las crisis fabricadas, las pruebas constantes. Estaba tratando de encontrar a alguien que respondiera a esa señal de la manera en que se suponía que su padre lo haría, pero nunca lo hizo. Quería abrazarla, pero me quedé quieto, dejándola terminar. Dijo que sabía que lo de la cena estaba mal, pero que necesitaba saber si yo realmente aparecería cuando apretara mi mano, si demostraría que era diferente a él. Respiré hondo y le dije que entendía de dónde venía, pero que necesitábamos encontrar un nuevo camino a seguir. Dije que de ahora en adelante,
Respondería a peticiones directas, pero que no intentaría descifrar señales ocultas o situaciones fabricadas. Le dije que merecía relaciones en las que pudiera pedir claramente y confiar en la respuesta, donde no tuviera que crear emergencias para averiguar si a la gente le importaba. Parecía escéptica. Su rostro haciendo esa cosa donde quería creerme, pero no podía permitírselo del todo. Alejandro regresó y repetí lo que acababa de decir para que él pudiera escucharlo. Intervino y reforzó que la claridad era en realidad más segura que la ambigüedad, aunque se sintiera más vulnerable. Que las señales ocultas podían pasarse por alto o malinterpretarse, pero las peticiones directas eran claras y confiables. Esa noche, después de que Lucía se fue a la cama, mi esposa y yo nos sentamos en nuestra habitación con la puerta cerrada. No habíamos hablado realmente a solas desde la cachetada, ambos bailando alrededor del elefante en la habitación. Comencé diciendo que la crisis de Lucía había expuesto grietas entre nosotros que habíamos estado ignorando por un tiempo. Los hombros de mi esposa cayeron y admitió que había estado pensando lo mismo. Ambos teníamos miedo de perder a Lucía, pero también teníamos miedo de perdernos el uno al otro. Y habíamos estado tan enfocados en manejar el drama de Lucía que habíamos dejado de checarnos sobre nuestra propia relación. Le pregunté si todavía quería estar casada conmigo y dijo sí de inmediato, pero también dijo que necesitábamos trabajar en nuestras propias cosas junto con la terapia familiar. Acordamos empezar a prestarnos atención a nosotros de nuevo, a tener conversaciones reales en lugar de solo reuniones de manejo de crisis sobre Lucía. No fue un gran momento romántico, pero se sintió como si finalmente estuviéramos en el mismo equipo en lugar de solo dos personas tratando de manejar el mismo problema por separado. La siguiente sesión de terapia, Alejandro introdujo un sistema de códigos familiares. Amarillo significaba que alguien necesitaba una pausa en la conversación, tiempo para calmarse o recolectar sus pensamientos. Rojo significaba que la conversación era insegura y necesitaba detenerse de inmediato, que alguien se sentía amenazado o abrumado. Nos hizo practicar usando los colores en voz alta, solo diciendo la palabra cuando la necesitábamos. Se sintió tonto al principio, como si fuéramos niños aprendiendo las reglas del semáforo, pero Alejandro explicó que tener herramientas concretas hacía que todos estuvieran menos ansiosos de que los conflictos se salieran de control, que saber que había un freno de emergencia hacía que la gente estuviera más dispuesta a participar en conversaciones difíciles. Acordamos intentarlo durante 2 semanas y ver si ayudaba. Lucía hizo una broma sobre necesitar todo un arco iris de colores para diferentes situaciones, pero aceptó usar amarillo y rojo cuando los necesitara. 3 semanas después de intentar el nuevo sistema, tuvimos un gran contratiempo. Lucía quería ir a una fiesta en casa de su amigo David y quedarse hasta la medianoche. Mi esposa dijo que las 11 era la hora límite y que Lucía necesitaba respetarla. Lucía argumentó que tenía 18 años y no debería tener hora límite en absoluto. La voz de mi esposa se tensó y dijo que mientras Lucía viviera en nuestra casa, seguiría nuestras reglas. La cara de Lucía se endureció y dijo quizás no debería vivir aquí entonces. La discusión se intensificó rápidamente, ambas alzando la voz, y traté de intervenir, pero no me estaban escuchando. Mi esposa se cerró por completo. Simplemente dejó de responder y miró fijamente a la pared. Lucía tomó eso como permiso y subió las escaleras. 20 minutos después, bajó con una maleta hecha. Dijo que se iba a quedar con Cynthia y a averiguar su próximo movimiento. Me paré en el pasillo entre ella y la puerta. Cada parte de mí quería rogarle que se quedara o ayudarla a empacar más rápido por pura ira. No hice ninguna de las dos. Solo me quedé allí sintiendo mi corazón latir con fuerza mientras Lucía esperaba que me moviera. Llamé a Alejandro desde el pasillo mientras Lucía esperaba en la sala. Respondió al segundo timbrazo y le expliqué lo que estaba sucediendo. Pidió hablar con Lucía y le pasé el teléfono. Ella caminó hacia la cocina y no pude oír lo que estaba diciendo, pero su voz se mantuvo nivelada. Después de 10 minutos, regresó y me devolvió el teléfono. Alejandro dijo que tenía una propuesta y nos quería a los 3 en una videollamada en 30 minutos. Lo configuramos en la laptop en el comedor, todos sentados alrededor de la pantalla como si fuera una reunión de negocios. Alejandro expuso un plan estructurado de 30 días. Lucía se quedaría en casa, y tendríamos límites escritos que todos firmarían, incluyendo consecuencias específicas si alguien rompía los acuerdos. Ya había redactado una plantilla básica y compartió su pantalla para que pudiéramos verla. El documento enumeraba cosas como horas límite, requisitos de reporte, responsabilidades del hogar y qué pasaba si alguien violaba las reglas. Era más formal de lo que quería, más como un contrato legal que un acuerdo familiar, pero la estructura pareció calmar a todos. Tener un marco en lugar de solo caos emocional hizo que todo pareciera más manejable. Lucía leyó todo el documento en la pantalla, haciendo preguntas sobre puntos específicos. Quería una aclaración sobre qué contaba como una violación de la hora límite y cuáles serían las consecuencias. Alejandro la guió a través de cada sección pacientemente. Mi esposa y yo teníamos nuestras propias páginas que describían lo que haríamos y no haríamos. Cosas como no contacto físico durante las discusiones y no tomar decisiones unilaterales sobre la vida de Lucía. Verlo todo por escrito lo hizo sentir real y responsable, en lugar de solo promesas que podríamos olvidar bajo presión cuando las emociones se dispararan. Lucía aceptó la prueba de 30 días después de leer todo 2 veces. Alejandro nos envió a cada uno una copia y todos firmamos nuestros nombres al final, tomando fotos de los documentos firmados para guardar en sus archivos. Se sintió extraño firmar un contrato con mi propia hijastra, pero también se sintió como si finalmente estuviéramos tomando esto en serio en lugar de solo esperar que las cosas mejoraran por sí solas. A la mañana siguiente, Lucía bajó las escaleras y preguntó si podía mostrarme algo. Sacó su teléfono y abrió sus aplicaciones de redes sociales. Había bloqueado a todos sus ex anteriores, a cada uno de ellos, incluido el tipo que había causado el susto médico. Luego abrió sus contactos y se desplazó hasta el nombre de Gustavo.
Lo borró allí mismo, frente a mí, sin que yo se lo pidiera. Dijo que ya no necesitaba esas conexiones, que mantenerla cerca era solo otra forma de seguir atascada en viejos patrones. Me aseguré de decirle que noté lo que había hecho, que tomar medidas por su propia seguridad en lugar de esperar a ser rescatada era un crecimiento real. Se encogió de hombros como si no fuera la gran cosa, pero pude ver que le agradó que lo hubiera reconocido. Fue un gesto pequeño en el gran esquema, pero representaba algo importante. Lucía tomando una decisión sobre su propia protección en lugar de crear una crisis y esperar a ver quién la salvaría. 2 días después, mi esposa llegó a casa del trabajo y me dijo que había programado su primera cita de terapia para el jueves por la mañana. Lo dijo en voz alta mientras desempacaba las compras, sin mirarme, como si tuviera miedo de que yo hiciera un gran escándalo al respecto. Solo asentí y le dije que estaba orgulloso de ella, y finalmente levantó la vista con esta expresión que era mitad aliviada y mitad asustada. Admitió que lo había estado posponiendo durante años porque escarbar en su pasado con el ex abusivo se sentía como abrir una puerta que había trabajado duro para mantener cerrada, pero que no podía ayudar a Lucía a sanar si ella misma seguía cargando con todo eso sin resolver. Le apreté la mano y le dije que no tenía que hacerlo sola, y ella me devolvió el apretón, una vez fuerte, antes de volver a guardar las compras como si nada hubiera pasado. La semana siguiente, encontré un taller de apoyo para familias que lidiaban con problemas de control y manipulación, que se impartía en un centro comunitario a unos 20 minutos de distancia. Casi no fui porque se sentía raro sentarme en círculo con extraños hablando de los problemas de mi familia, pero Marlene lo había recomendado y pensé que al menos debería intentarlo. Había quizás otros 15 padres allí, todos nosotros viéndonos incómodos y evitando el contacto visual hasta que el facilitador, Javier, comenzó a pedirle a la gente que compartiera sus historias. Un padre habló sobre su hija que seguía poniéndolo a prueba creando emergencias, y cómo finalmente dejó de correr a salvarla y en su lugar comenzó a responder con límites tranquilos. Dijo que tomó casi un año, pero que eventualmente ella dejó el comportamiento de prueba porque se dio cuenta de que él no se iría a ninguna parte, independientemente de si ella fabricaba una crisis o no. Escuchar eso me dio esperanza real, como si tal vez no estuviéramos fallando por completo, y tal vez este patrón realmente pudiera cambiar si nos manteníamos firmes. Después del taller, le envié un mensaje a mi esposa sobre lo que el padre había compartido y ella respondió que su terapeuta había dicho algo similar sobre que la consistencia era más importante que los gestos dramáticos. Se sintió como si finalmente estuviéramos en la misma página, trabajando hacia el mismo objetivo en lugar de solo reaccionar a lo que Lucía nos lanzara a continuación. La verdadera prueba llegó 2 semanas después, cuando llegó la fiesta de cumpleaños de Cynthia. Lucía vino a nosotros la noche anterior y dijo que quería ir, pero que entendía si necesitábamos que se reportara, y acordamos una hora específica para que llamara en lugar de rastrear su ubicación o aparecer sin anunciar como habíamos hecho en el pasado. Mi esposa y yo pasamos ese sábado por la noche tratando de ver una película, pero principalmente mirando nuestros teléfonos esperando las 9 en punto, cuando Lucía había prometido llamar. Seguí resistiendo el impulso de enviarle un mensaje primero, o sugerir que pasáramos en coche por la casa de David donde era la fiesta, y mi esposa seguía moviendo la pierna arriba y abajo como si se estuviera conteniendo físicamente de hacer lo mismo. Dieron las 9 en punto y no hubo llamada. Luego las 9:15. Luego las 9:30. Y mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. A las 9:45, mi teléfono finalmente sonó y lo agarré tan rápido que casi lo tiro. Y la voz de Lucía se escuchó, disculpándose por la tardanza. Explicó que la amiga de Cynthia había llegado llorando por una ruptura, y Lucía había estado ayudándola a calmarse, y perdió por completo la noción del tiempo. Estaba molesto, pero no exploté ni la acusé de ponernos a prueba de nuevo. Solo le agradecí por cumplir aunque fuera tarde. Y acordamos incluir tiempo de colchón para planes futuros para que no se sintiera presionada si surgía algo. Sonaba sorprendida de que no estuviera enojado, y pude oír el alivio en su voz cuando dijo que estaría en casa a la medianoche, como habíamos acordado. La verdadera victoria llegó alrededor de las 11:30, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía diciendo que un tipo en la fiesta se había puesto pesado para que le diera su número y que se había ido temprano por su cuenta. Había pedido un transporte y ya estaba de camino a casa, y solo quería avisarnos que estaba a salvo y que llegaría en 15 minutos. Le mostré el mensaje a mi esposa y ambos nos quedamos sentados mirándolo, dándonos cuenta de que Lucía se había protegido a sí misma sin necesitarnos para rescatarla o crear una gran escena. Había manejado una situación incómoda alejándose de ella y luego nos lo contó, que era exactamente el tipo de autodefensa hacia la que habíamos estado trabajando en terapia. Cuando llegó a casa, parecía casi orgullosa de sí misma, contándonos que el tipo había intentado seguirla afuera, pero que ella ya se había subido al coche y había cerrado las puertas con seguro. Mi esposa la abrazó y le dijo que había hecho exactamente lo correcto, y Lucía de hecho sonrió en lugar de ponerse a la defensiva o convertirlo en un drama más grande de lo necesario. La semana siguiente, decidimos intentar una cena familiar de repetición, solo nosotros 3, sin novios falsos ni pruebas fabricadas. Vimos una película juntos primero, algo de acción con un giro en la trama, y luego nos sentamos a comer mientras hablábamos de lo que acabábamos de ver. Mi esposa dijo que pensaba que el giro era demasiado obvio y que lo había descifrado a la mitad, y Lucía no estuvo de acuerdo y dijo que la había sorprendido por completo. Esperé a que la tensión aumentara, a que alguien se pusiera a la defensiva o se cerrara, pero en lugar de eso, simplemente siguieron hablando de sus diferentes interpretaciones como si fuera una conversación normal. Lucía explicó por qué pensaba que las pistas eran engañosas y mi esposa reconoció que podría haberse perdido algunos de esos detalles, y nadie se disculpó por tener una opinión o trató de hacer que la otra persona estuviera equivocada. Fue algo tan pequeño y normal,
Pero después del desastre de la cena de Gustavo, donde Lucía tuvo que retractarse de sus propios pensamientos solo para evitar el conflicto, poder estar en desacuerdo sin que nadie lo tratara como una crisis se sintió gigantesco. Unos días después, Sofía me llamó y me preguntó si podíamos hablar sobre el progreso de Lucía. Mencionó que Lucía había cambiado completamente su proyecto de teatro, de los papeles oscuros de víctima que había estado eligiendo, a una obra sobre el consentimiento y los límites en las relaciones. Sofía dijo que Lucía estaba usando su actuación para procesar sus experiencias de una manera más saludable, explorando estos temas desde una distancia más segura en lugar de vivirlos en la vida real. Pensó que estaba ayudando a Lucía a entender sus propios patrones, viéndolos representados en el escenario por otras personas y reconociendo las señales de advertencia que se había perdido antes. Le agradecí a Sofía por estar pendiente de Lucía y por avisarme sobre el cambio de proyecto, y ella dijo que Lucía de hecho había preguntado si yo iría a ver la presentación final en unas pocas semanas. El hecho de que Lucía quisiera que yo estuviera allí para verla trabajar en estas cosas públicamente, se sintió como otra señal de progreso, como si ya no se estuviera escondiendo o creando pruebas, sino que de hecho me estuviera invitando a su proceso. Nuestra siguiente sesión de terapia con Alejandro comenzó con Lucía mencionando la cachetada. Dijo que todavía le dolía cuando pensaba en ello y que necesitaba saber que no volvería a suceder, que no podía sentirse segura en casa si siempre estaba preocupada de que alguien perdiera el control. Mi esposa estuvo de acuerdo de inmediato sin ponerse a la defensiva, y Alejandro nos guió para crear un protocolo específico sobre qué sucede si alguien se vuelve físico en el futuro. Decidimos que la persona que cruzó la línea se iría de la casa por un mínimo de 24 horas, dando a todos espacio para calmarse y reagruparse antes de intentar hablar sobre lo que sucedió. Lucía lo quería por escrito para que no fuera solo una promesa que podríamos olvidar bajo presión, y Alejandro nos ayudó a redactarlo allí mismo en la sesión. Tener esos pasos establecidos en blanco y negro hizo que todos se sintieran más seguros, sabiendo que había un plan en lugar de solo esperar que todos lo hiciéramos mejor la próxima vez sin ninguna estructura que apoyara esa intención. Pasamos el resto de la sesión redactando un protocolo de reparación para cualquier violación futura de nuestros acuerdos familiares. Alejandro sugirió un tiempo fuera inmediato cuando alguien rompiera una regla, seguido de una disculpa por escrito dentro de las 48 horas explicando qué pasó y asumiendo la responsabilidad sin poner excusas. Luego, antes de reanudar la vida familiar normal, la persona que violó el límite tendría una conversación restaurativa con Alejandro para asegurarse de que entendía el impacto y tenía un plan para manejar situaciones similares de manera diferente. Lucía leyó todo el protocolo 2 veces e hizo preguntas sobre escenarios específicos, asegurándose de que entendía exactamente qué pasaría si rompía la hora límite, o si mi esposa perdía los estribos de nuevo, o si yo me sobrepasaba tratando de protegerla. Todos lo firmamos al final, tal como lo habíamos hecho con el plan de 30 días, y Alejandro guardó una copia en sus archivos para que no pudiéramos simplemente fingir que no existía si las cosas se ponían difíciles más tarde. Después de la sesión, mi esposa y yo nos sentamos en el coche un rato antes de ir a casa, hablando sobre todo lo que había surgido. Nos volvimos a comprometer a no guardarnos secretos, incluso cuando tuviéramos miedo de cómo reaccionaría la otra persona a la verdad. Admitió que todavía tenía miedo de que Lucía nos bloqueara de nuevo si presionábamos demasiado o establecíamos límites que no le gustaran. Y yo reconocí ese miedo mientras señalaba que nuestros viejos patrones de ocultar cosas y tratar de manejar las reacciones de Lucía en realidad la estaban alejando más rápido de lo que la honestidad jamás podría hacerlo. Ella asintió y dijo que su terapeuta le había dicho lo mismo, que tratar de controlar los resultados reteniendo información solo creaba más caos a largo plazo. Acordamos checarnos mutuamente cada semana sobre cualquier cosa que estuviéramos tentados a ocultar, dándonos la oportunidad de hablarlo antes de que el secreto se convirtiera en otra brecha entre nosotros. No era una solución perfecta, pero era algo concreto, otra estructura para ayudarnos a mantenernos alineados en lugar de trabajar uno contra el otro por miedo individual. Unas noches después, Lucía me encontró en la cocina lavando los platos y se acercó a mi lado en el fregadero. Su mano encontró la mía bajo el agua corriente y la apretó 3 veces, deliberada y claramente. En lugar de solo devolver el apretón como siempre lo había hecho, me sequé las manos y me giré para mirarla. ¿Necesitas ayuda con algo? Las palabras se sintieron extrañas saliendo en voz alta, rompiendo nuestro código silencioso. Lucía pareció sorprendida. Sus ojos se abrieron de par en par por un segundo. Luego asintió. Tengo este examen súper importante mañana en química y me está volviendo loca. Nos sentamos en la mesa de la cocina y ella sacó sus notas y escuché mientras hablaba de todo lo que la ponía nerviosa. Se disculpaba por molestarme y yo le seguía diciendo que no era una molestia, que esto era exactamente lo que quería que hiciera. Hablamos durante más de 1 hora sobre el examen y su ansiedad y algunas cosas con amigos en la escuela, y todo el tiempo seguí pensando en lo diferente que se sentía esto de la cena con Gustavo. La señal no había desaparecido, pero se había transformado en algo mejor. Un modo de iniciar una conversación en lugar de una prueba secreta. A la mañana siguiente, me senté con un trozo de papel y escribí lo que necesitaba recordar cuando las cosas se pusieran difíciles. Quererla lo suficiente como para dejarla tomar decisiones. Confiar en ella lo suficiente como para creer que puede aprender, permanecer lo suficientemente cerca para ayudar cuando lo pida. Lo leí 3 veces, lo doblé en pequeño y lo metí en mi cartera, detrás de mi licencia. No era perfecto y no resolvía todo, pero era honesto sobre lo que podía y no podía controlar. Cada vez que abría mi cartera después de eso, veía el borde de ese papel y me recordaba respirar y dejar que Lucía viviera su propia vida. Lucía llegó a casa de la escuela unos días después y mencionó que la publicación de Gustavo en las redes sociales había desaparecido por completo. Dijo que los chismes se habían calmado en su mayoría. La gente ya estaba enfocada en otro drama,
La forma en que la escuela siempre pasaba a lo siguiente. Lo que me sorprendió fue cómo habló de ello, de manera objetiva y tranquila, sin culparme por verificar con Sofía o por involucrarme. Admitió que debería haber pensado más en lo que haría publicar algo así, incluso si parecía divertido en ese momento. Fue algo pequeño, pero demostró que estaba asumiendo la responsabilidad de su parte en la creación del desorden. 5 semanas después de la desastrosa cena, estaba parado en la cocina viendo a Lucía agarrar su mochila de teatro y las llaves del coche. Me dijo a qué hora terminaba el ensayo y cuándo mandaría mensaje para reportarse, sin necesidad de recordatorios. Solo información clara, dada libremente. Mi esposa se acercó a mi lado y me tomó la mano mientras Lucía salía por la puerta, y sentí que la apretó una vez, suave y segura. Le devolví el apretón de la misma manera. Un claro apretón que significaba te escuché y aquí estoy. No éramos perfectos y todavía teníamos conversaciones difíciles sobre límites y confianza. Pero ya nadie estaba poniendo a prueba a nadie. Y nadie estaba ocultando moretones o guardando secretos. Lucía saludó desde su coche antes de salir de la cochera, y la casa se sintió más tranquila de lo que había estado en meses. Como si todos estuviéramos finalmente aprendiendo a pedir lo que necesitábamos en lugar de forzar a los demás a adivinar.